De regreso ya de la pausa cuando son las 11:20. Estamos al ritmo de la mañana y hoy de manera muy especial, en este día jueves 7, tenemos una invitada que nos complace mucho recibirla en la radio porque la hemos seguido en redes sociales y me pareció un planteamiento muy interesante, una forma bien importante, algo que se nos viene ya y que no lo podemos, se luchó mucho por esto y no podemos estar ajenos a tener un poco la conversación y la opinión con personas que van a ser de una u otra forma actores principales de lo que debería ser el cambio de una vez por todas a nuestro país, algo por lo que después del estallido social todos lo hemos gritado a viva voz, ¿no es cierto?, de que Chile tiene que cambiar, y la verdad es que Chile tiene que cambiar, pero con la razón, ¿ya? Con el planteamiento de la gente, del conocimiento. Y como les decía, invitamos a Evelyn Echagüe Pavés, que está acá, y le agradezco que haya venido. Muy buen día, ¿cómo está? Muy buen Encantado. día, muchas gracias por la invitación. Eso es lo primero que quiero decir, muchas gracias por la instancia de difusión. Creo que forma parte del compromiso social también que las radioemisoras se sumen a este llamado de unión social y de lograr un mejor futuro para nuestro Chile. Así que muchas gracias. ¿Quién es Evelyn Echagüe? Yo sé que hay mucha gente que la conoce, pero para que de su propia palabra, no sé, usted diga, aquellos que todavía no la ubican bien, no la conocen bien, o aquellos que la conocen, pero algún detallito se les quedó afuera. Gracias. Bueno, soy de Requegua, la localidad de Requegua, San Vicente de Tahuatahua, ¿cierto?, de esta comuna. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica del Paraíso. Durante varios años me desempeñé en calidad de suplente y contrata en el Poder Judicial. Y mi oficina, que la pueden ver muy cercano al centro de San Vicente, me he desempeñado regularizando propiedades que son de carácter rural. Ya. Así es que esa ha sido como mi experticia, y a partir de eso es donde he podido conocer la realidad de diversas localidades rurales dentro de la comuna y también fuera de la comuna, en otros sectores. Ya. ¿Y qué es lo que te lleva? ¿Soy qué? Dígame. Soy además mamá, tengo un hijo de 1 año 10 meses y mis papás son apoyo fundamental para mí. Ya. Así es que así se compone mi núcleo familiar. ¿La están escuchando ahora? Me imagino que sí. Sí, yo creo que sí. Un saludo a mi papá y mi mamá, que ellos me ayudan mucho con Ignacio, y de hecho una de las razones por las cuales vivimos juntos es porque para mí es importante la formación valórica. Creo que hoy día hemos perdido un poco el valor y la conciencia de familia, Jorge, así que es importante. Si nosotros queremos una constitución que tenga un reconocimiento de toda la familia, hay que partir por casa. Claro. Así es que por eso es que ellos son apoyo. En la casa hace su propia constitución, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Oiga, Evelyn, bueno, ya nos dio todo lo que es el tema profesional, todo lo que usted ha realizado. ¿Y cómo nace esto de decir, bueno, se abre la oportunidad de redactar una nueva carta magna, ¿cierto?, la Constitución, en el fondo la que nos rige a todos, la que va a regir en el futuro, todo esto que de repente nosotros tenemos la sensación de injusticias y que hay que ir modificando? Pero ¿en qué momento Evelyn dice, yo quiero estar ahí, a mí me interesa este tema? Bueno, en primer lugar, señalar que yo vengo participando de los movimientos sociales de una forma pacífica. Incluso el año pasado fui con mi hijo, cuando él era guaguita, marcha siempre pacífica, y siempre desde mi formación jurídica considero que tengo las herramientas para poder difundir aquello que en lo personal yo he podido apreciar que es necesario modificar. Y por lo tanto comencé haciendo algunas difusiones, organizamos un grupo, me invitaron a participar, y desde ahí es que me empecé a involucrar más en cuanto a la difusión de contenido, siempre desde la perspectiva jurídica, técnica. Esa fue mi área. Y mi nombre empezó a tener un respaldo ciudadano, primero que todo por personas de mi localidad, y luego se empezó a generalizar por distintas personas a las cuales yo he podido atender, porque tú sabes, o sea, el área jurídica es un área muy social, por lo tanto empecé a tener el respaldo, y así en noviembre lo medité. ¿Ya? Y en diciembre tomé la decisión de asumir este desafío, para lo cual renuncié de mi trabajo. ¿Ya? Así que estoy dedicada de manera 100% abocada a esto, porque creo firmemente en la necesidad de un cambio para Chile, y sobre todo en el aporte que yo puedo dar con la perspectiva que tengo de la realidad rural, la realidad de nuestras mujeres, y sobre todo el compromiso. Ese es mi mayor desafío. De las cosas que me llaman la atención es que tú eres independiente. Sí. Hoy día mucha gente dice ser independiente. Sí. Algunos lo utilizan, como se dice en jerga popular, como una chapa conveniente.
Pero tú me explicabas fuera de micrófono que tu independencia viene desde precisamente el planteamiento del contacto con la gente, el conocer las realidades y el no querer involucrarte con ningún partido político, porque te dice, desde ese momento uno ya pierde la independencia. Exactamente, sí. Yo, Jorge, soy 100% independiente. Este proceso para mí generó la profunda convicción de que nosotros tenemos que ser consecuentes. Por lo tanto, si bien he recibido propuestas de partidos que me han invitado a un cupo independiente, yo hasta el día de hoy, jueves, próxima a inscribir mi candidatura, sigo con la convicción de ser independiente, porque hoy día... no sé aún sabiendo que eso es una desventaja. Sí, aún sabiendo que es una desventaja, porque durante todo este proceso la gente tiene que entender, y ese es mi llamado principal, las personas tienen que entender dos cosas. Uno, si votamos apruebo en octubre, surge una responsabilidad ciudadana de luego respaldar a nuestros candidatos independientes, porque no basta con decir apruebo, sino que en asumir compromisos, porque la muchedumbre a nosotros no nos sirve. A nosotros nos sirven ciudadanos, y si nosotros queremos elaborar una carta fundamental plasmando ciudadanos obviamente informados, no te digo que sean expertos, pero sí con una cultura cívica, y eso es un compromiso personal que uno tiene que asumir. Por lo tanto, no basta con que nosotros exijamos candidatos independientes, sino que nosotros, que también somos independientes, los que votamos y dijimos apruebo, o la gran mayoría, ¿qué hacemos nosotros hoy para apoyar a nuestros candidatos independientes y posicionarlos? Porque esa es la dificultad que hoy día enfrentamos los independientes. Así que por eso es que la gente tiene que tener claro esto. Y otra cosa, como tú bien lo decías, enfatizarlo, yo soy independiente, 100% independiente, yo no tengo respaldo de partido, y por lo tanto yo a las personas también les llamo a tener también un poco de criterio. Cuando veamos otros candidatos que digan soy independiente, analicemos bien si realmente tienen esa independencia. Porque así como muchos decían ser del apruebo, eso es fácil, ser del apruebo, era difícil ser del rechazo. Hoy día es fácil ser independiente, es difícil ir a un partido. Por lo tanto, es importante que la gente abra los ojos, preste atención a lo que la gente dice y sea responsable, porque el llamado hoy es a la ciudadanía, no a los candidatos. Totalmente de acuerdo. Evelyn, bueno, tú nos has dado varias directrices de más o menos cuál es tu pensamiento, por dónde debería ir, que esto realmente tú recalcas que esto es un movimiento ciudadano. Exactamente. Y para que legitimemos el apruebo, para que sea con real potencia, para que valga la pena el estallido social y todos los costos que tuvo y que sigue teniendo, debemos optar por las candidaturas de ciudadanos, y como digo yo, porque esto lo digo a título personal, pero creo que hay mucha coincidencia en eso, tiene que ser gente que realmente tenga un nivel de preparación, porque la Constitución no es una chacota. Exactamente. ¿Ya? Y esto tiene que ser con gente que realmente entienda ciertos términos jurídicos por sobre todo, que entienda la problemática social, más allá del contacto del día a día, porque uno puede tener ese contacto, como el caso de nosotros. Nosotros los comunicadores sociales tenemos contacto diario con mucha gente, pero eso no nos da la legitimidad total para poder decir yo puedo hacer esto, puedo escribir este otro. Probablemente nosotros podamos sugerir ciertas cosas, pero a quien realmente tenga las competencias. Entonces, en el caso tuyo, tú me hablabas de que tú trabajaste en el juzgado de... Trabajé en el juzgado de Letras, Garantía y Familia de Peumo. Lo que te me permitió conocer obviamente la realidad de los usuarios y también el funcionamiento interno de los tribunales, que la verdad es que hacen un esfuerzo sobrehumano para poder dar respuesta a las peticiones ciudadanas. Y también conozco por otro lado la realidad de las distintas personas que se acercan para plantear sus demandas en materias que son sensibles. Esa es mi experiencia en esa área. Y que finalmente la gente, el común de la gente, termina echándole la culpa por las decisiones al fiscal, al juez, al actuario, cuando había un actuario, no sé si todavía... No, todavía no. ¿Ya? Y terminaban teniendo toda la culpa, y la verdad que había algo que estaba por sobre ellos, que era lo que mandaba, y que era la ley. Exactamente. Y la gente le cuesta entender eso, al común de la gente. Las personas, pienso que acá mi candidatura no va enfocada al populismo. Una de las cosas que yo destaco y que me gustaría decir, no como algo que solamente yo logré, sino que logró el gran respaldo ciudadano que tuve, es que yo logré reunir rápidamente mis firmas. De hecho,
las primeras firmas, las primeras 100 firmas las logré en 3-4 días y fui la primera candidatura que al menos anunció de manera pública individualmente haber reunido la cantidad de firmas. Tú ya tienes todas las firmas, ya, y fue rápido, flash. Y sigo sumando. Obviamente hubo un respaldo detrás, o sea, hubo un trabajo en terreno que yo lo sigo haciendo hasta ahora. De hecho me dicen, maquíllate un poco en las redes sociales porque las ojeras te llegan a la rodilla. No importa, después voy a tener tiempo. Hoy día es tiempo de que la gente entienda, porque hoy día la gente que firma, las personas al menos que me han patrocinado a mí, los 500 y tantos que van en este momento, son personas que hoy día te cuestionan y te preguntan, ¿cuál es tu postura con respecto a esto? ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? Y de repente te saca un poco de la zona de confort porque a ti te obliga a estudiar constantemente. Exacto. Esa es la labor que nosotros tenemos. Y por lo tanto, yo también, a los patrocinantes míos y la gente que se va sumando, es necesario que también ellos sean responsables y ellos también se informen, y así lo han sido. Por lo tanto, esta candidatura se sostiene en una base que ha sido científica, de trabajo, con propuestas serias, pero por sobre todo con propuestas que son ciudadanas. Aquí yo no voy a hacer una especie de propuesta o política gerencial. Ya. Yo no me voy a sentar en el escritorio, sino que lo que voy a hacer es, desde luego, recibir la perspectiva de la gente que va a ampliar lo que yo ya propongo, porque mi visión es jurídica y social. Pero, ¿qué es lo que dice la realidad de la gente? Mira, estaba recién leyendo esto. Son 20 comunas. Sí. Es una tarea titánica. Es una tarea titánica, son 20 comunas eminentemente rurales. Sí. Eso es lo que predomina. Nosotros somos... Al hablar de 20 comunas, son las comunas que están en este proceso de elección. Claro, esto es una elección distrital. Nosotros está compuesto el distrito 16, ¿cierto? Sí. Nosotros está compuesto por las 3 provincias, solo que parceladamente. Entonces nosotros, de nuestra provincia de Cachapueles, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras, ¿ya? Y se comprende por todo Cardenal Caro y se comprende por todo el Valle del Colchagua. Por lo tanto, va desde San Fernando al límite con Talca y también al límite con la Santa costa. Cruz y todos los Exactamente. Ahora, bueno, Evelyn Echagüe Pavés, con quien estamos conversando, para la gente que se está integrando a la sintonía y que nos están viendo a través de las redes sociales. Evelyn Echagüe Pavés ya reunió, diríamos que es de las primeras que reunió todas sus firmas de patrocinio individual, que eran 300. Sí. 300. Tú ya como 500. Sí, pero sigo recibiendo patrocinios porque en el fondo no se agota con el mínimo, no se agota con decir yo ya patrociné. No, es la cantidad de gente que desee sumarse a este compromiso. Ahora, mi pregunta, esto es un respaldo de la gente que te conoce, San Vicentano, pero tenemos que llegar a otros lugares. Exactamente. Eso significa ir a Pichilemu a darse una vueltecita, por ejemplo, ir a Santa Cruz. Sí, o sea, de hecho, Jorge, el apoyo que yo tengo, tengo, perfecto. De hecho, el apoyo que tengo gente que ha trabajado territorialmente, por algo reuní también las firmas de manera rápida. Este trabajo yo no lo vengo haciendo desde ahora, ¿ya? Yo me he dedicado a esto y hemos generado contacto con personas que han tenido más o menos las mismas necesidades. Mira, qué bueno escuchar tu compromiso, porque este es un compromiso, o sea, que hay una convicción tuya. Desde luego, de otro modo. No hacer las cosas a última hora. Exactamente. Exactamente. Por lo mismo, como te digo, a lo mejor pasó desapercibido, pero yo me fui de un trabajo estable en el Poder Judicial, en donde tengo proyección y estabilidad, por este compromiso social, porque decidí asumirlo con la convicción profunda de que puedo generar un aporte para la sociedad y un aporte constitucional. Ese es mi compromiso. Así que sí, efectivamente, tengo redes en varios lugares, tengo redes en Chimbarongo, tengo redes en Paredones, Pichidegua. Precisamente viendo que aquí te están mandando saludos desde Chimbarongo. Exactamente. Así que, sí, tengo la verdad que sí. Pasa, Jorge, que yo no voy por un grupo organizado, yo voy por personas. La mayoría de la gente no está, por ejemplo, involucrada en la Junta de Vecinos, aunque yo desearía que sí. ¿Por qué? Porque la gente hoy día, nosotros tenemos la costumbre de que la directiva parte y organiza todo, como partimos en el colegio así. El presidente, el secretario y la directiva se hace cargo de todo. Entonces, tenemos esa mala costumbre que tenemos que erradicar. Entonces, por eso es que mi candidatura sonaba tan fuerte entre la gente. Porque a lo mejor no son las directivas, sino que es la gente, ciudadanos comunes y corrientes, que han visto en mí el compromiso y la seriedad en esto. Es decir, mis propuestas van respaldadas y un trabajo elaborado. Entonces, eso yo creo que es muy importante enfatizar. Y como le digo, yo no estoy haciendo una propuesta gerencial. Yo sí he estudiado muy meticulosamente el distrito, por lo tanto conozco la realidad distrital en estadísticas, basándome en el censo. Yo no me baso en estadísticas que dudamos cuál es la procedencia o la metodología. Yo me baso en censos. ¿Tú estudiaste dónde? En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Tú te consideras matea? Sí, muy matea. Es que yo te percibo como matea, porque veo, tú antes de esto, entrar acá al set,
tuvimos una conversación previa, me mostró varios documentos, o sea, tiene un trabajo muy detallado. Esto no nace así de un día para otro, ¿no? Tú lo vienes haciendo, trabajando, y por algo ya conseguiste toda, antes que muchas personas, tus patrocinios. Antes que las listas. Antes que las listas incluso. Lo que habla muy bien de una mujer muy trabajadora, que es re importante, una mujer muy preparada y con muchas ganas, y tal como dijiste, yo absorbo y me obliga a estudiar más, porque, bueno, uno no se las puede saber todas siempre, pero hay un compromiso y eso es lo bueno. La pregunta que te hago yo desde mi vista ciudadana, ¿ya? El ciudadano Jorge Arriagada, ¿la Constitución es tan mala, la que tenemos, la que nos rige actualmente? ¿Hay que cambiarla toda? La Constitución tiene aspectos positivos, pero tiene aspectos negativos y tiene falencias porque tiene omisiones importantes. ¿Ya? Yo no soy de la idea de cambiar todo. Hay orgánicas que tienen que seguir funcionando, que nos han posicionado como país en ciertas materias, como por ejemplo la autonomía del Banco Central. Eso no se podría cambiar. Pero me gusta tu pregunta porque quiero depurar algunos aspectos. Muchas de las personas que dijimos apruebo, lo hicimos con la convicción de que, como yo tengo formación jurídica, yo puedo quizás saber un poco más sin ser constitucionalista, porque yo soy más bien civilista en mi área del derecho, ¿ya? Pero nosotros podemos tener una convicción y saber que en la Constitución va lo básico, lo esencial de un país, ¿ya? Por lo tanto, una Constitución no va a arreglar todo, ni tampoco va a ser como el medicamento ahora como una vacuna, sino que necesita un trabajo para poder permear la legislación nacional. Y por no lo es tanto, de corto plazo. No es de corto plazo, y eso la gente lo tiene que saber ahora. Bueno, yo me confieso, a esta altura ya da lo mismo. Yo voté por el apruebo. Muy al contrario de lo que piensan todos, pero yo voté por el apruebo precisamente con esa legítima esperanza. Exactamente. Con la legítima esperanza que va a quedar para mis nietos, porque ya tengo mis años, que va a quedar para mi hijo y para mis nietos y mis bisnietos. Entonces, la legítima esperanza de poder ir sacando esas irregularidades, injusticias que se ven de repente, pero también se rescatan muchas cosas, como lo dicen muy bien. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema medular de la Constitución? Yo creo que es como, en cuanto a su génesis, es que a diferencia de la oportunidad única que tenemos hoy día como país, es que esta se gestó a puertas cerradas en un gobierno militar. Es decir, no hubo una participación ciudadana entre cuatro paredes. Exactamente. Por lo tanto, esta propuesta que se realiza ahora es diferente, porque ya va a partir con una legitimidad de origen, y la legitimidad nosotros la vamos a poder ir viendo en todo el proceso, porque aquí la gente tiene que tener algo muy en claro. ¿Ya? Aquí no se va a imponer una constitución. Acá el plebiscito de entrada, el decir, realizamos una nueva constitución, se llamó a través de un plebiscito que fue de carácter democrático, ¿cierto? Y fue abierto, es decir, el que quiere va, el que quiere no va, fue voluntario. El plebiscito de salida, es decir, una vez que se trabaje 9 meses o un año en la nueva constitución, primero que todo tiene que contemplar sí o sí instancias de participación durante todo el proceso. Eso se va a establecer muy probablemente en el reglamento. Pero al final de todo el proceso se va a someter a un procedimiento, a un plebiscito de salida, y este sí va a tener el carácter de obligatorio para todas las personas. Va a ser voto obligatorio. Por lo tanto, obliga a que la ciudadanía durante el proceso completo intervenga y sepa de qué se está haciendo. Porque si no, lo que vamos a hacer es sentarnos a generar esperanzas falsas durante 9 meses o un año, y se va a caer porque no tuvo el respaldo de la ciudadanía. Y por eso es que te digo que es tan importante que la gente se informe y que la gente hoy día empiece a manifestar su opinión con respecto a diversos temas. Te voy a dar un ejemplo. Dentro de las propuestas que yo realizo, y ahora para ir como en lo medular de lo que ha sido mi trabajo, que es lo que hay varias materias que a mí me definen. Una de ellas es materia de género. Yo, como te digo, soy licenciada en ciencia jurídica, y para yo poder tener el grado de licenciada en ciencia jurídica desarrollé una memoria que fue precisamente en materia de género, es decir, cómo la perspectiva de género aporta en la mediación. Y ahí pude descubrir que hoy día es un tema fundamental la perspectiva de género, pero no de hoy día. Esto se viene hablando hace centenares, o sea, más de 100 años a lo menos. Y lamentablemente el movimiento feminista de repente se ensucia por gente que dice, no, es que son las feminazis, o se burlan de manera peyorativa, y hoy día es relevante, Jorge. Muy asociado a la perspectiva de género va la violencia de género. Y con esto voy a tratar de ser voy a tratar de ser breve, pero me quiero explayar en esto porque es un tema muy importante y a mí me parece fundamental no decirlo. O sea, mencionarlo. Hoy día Chile, yo no sé si tú estás en conocimiento, pero a nivel nacional, el año 2020
sumamos la cifra de 58 femicidios consumados. Es lamentable y es terrible y es necesario que la gente entienda. Son 10 femicidios más que el año pasado y son muchos más de los que se han cometido durante la última década, es decir, desde el año 2010 a la fecha. O sea, la escalada va en ascenso. La escalada va en ascenso. Y es algo que tú dices, pero ¿cómo? Si hay movimiento feminista, si tenemos el CERNAMEC, si tenemos el Ministerio de la Mujer, es algo que no se detiene. ¿Por qué? No sabemos por qué. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Establecer el principio general de la no violencia en contra de la mujer a nivel constitucional, porque la Constitución tiene que reflejar el alma de un país, y nosotros como país somos machistas. Y nosotros, lamentablemente, en la región, al ser una región rural, el machismo se ve mucho más arraigado. Bueno, de hecho, los índices son más altos que mucho más alto. A nivel regional, nosotros... Nuestra sexta región está, lamentablemente, con ese triste récord. Exactamente. Si tú consideras la cantidad de habitantes que nosotros tenemos en la sexta región, la sexta región tiene el primer lugar en femicidios. Sí. Si tú consideras el nivel de la cantidad de habitantes. Entonces, esa política se tiene que implementar, pero no como política, sino que como principio fundamental de no violencia en la Constitución, porque hay algo que tiene que frenarlo. Entonces eso tenemos que actuar hoy día, porque hoy día es insuficiente. Por lo tanto, una de mis propuestas es establecerlo. O sea, no podemos desconocer esta realidad y no podemos quedarnos ahí sentados con los ojos cerrados viendo cómo desaparecen mujeres y después aparecen muertas. Y las muertes son terribles, o sea, no son muertes que... Todo homicidio es terrible y toda pérdida de una vida es lamentable. Sí. Pero acá no hablamos solamente de un balazo, de una puñalada. O sea, los hechos que de la forma en que se concreta un femicidio son horribles y siempre... o la gran mayoría de las veces es cosa de que tú ingreses, por ejemplo, a la corporación Miles o a varios datos estadísticos, van asociados a violencia sexual. Sí. Y además de eso se cometen en presencia o en contra de hijos o menores de edad. Por lo tanto, es importante que eso nosotros lo contemplemos y lo contemplemos hoy día, porque las políticas no son suficientes. Eso ya está demostrado. La estadística y los resultados así lo indican. A ver, nos está escribiendo ya la gente y por supuesto le damos participación también, porque es la idea. Dice, ¿qué opina usted de los dichos del secretario general del Partido Comunista de Chile? Abre comillas, la necesidad rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo. ¿Le favorece esto a los independientes, este tipo de declaraciones o no? Primero que todo decir que la verdad, me van a disculpar todos mis auditores, pero soy transparente y no estoy muy vinculada al mundo político, por lo tanto no presto atención a los comentarios políticos, porque mi trabajo ha sido desde la gente y creo que una de las críticas tremendas sociales que se han realizado en contra del digamos, el conjunto de políticos ha sido precisamente el que no se han acercado a la gente. Claro. Por lo tanto, la verdad, yo no tomo en consideración mucho. Ellos pretenden a través de estas declaraciones mantener el feudo nomás. Yo considero que... Sí, ya, pero en el caso tuyo... fuera de ese mundo. Yo me desmarco del mundo político completamente. Ahora, si hablemos de política, pero no quiero hablar de partidismo y no con esto es la idea de política partidista, que es la que la gente ya exactamente. Está la coronilla. Por lo tanto, van a haber muchas publicaciones de muchos medios de comunicación y la verdad, yo he preferido centrarme ahora en el trabajo sin prestar ruido, o sea, sin prestar atención al ruido que hace todo el aparataje político. Mi importancia es la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? Desearía que me hablen, por ejemplo, esa persona de que quiere preguntarme él. Claro. No nos hagamos cargo de lo que dicen los políticos. Esa es otra contienda. Ahora, Evelyn Echagüe Pavés, ya el lunes oficialmente. Exactamente, sí. ¿Candidata? Sí, porque quiero generar la mayor cantidad de participación ciudadana. Por lo tanto, mi documentación, tú sabes, yo soy muy aplicada. Mi documentación yo ya la tengo. Sin embargo, yo quiero darle la oportunidad hasta el último patrocinante a que patrocine mi candidatura como respaldo y en ese sentido hacerlos partícipe también. Correcto. Porque no solamente es patrocinar, sino que también yo estoy abierta al diálogo. Como te dije, pasó a lo mejor desapercibido, pero desarrollé mi memoria de grado en materia de mediación, porque creo que es importante encontrarnos las personas, encontrarnos las distintas ideas y tratar de conjugar y crear un nuevo Chile, porque Constitución viene de fundar. Exacto. Entonces tenemos que fundar nuestra identidad a partir de la gente. Desprendo de tus declaraciones que todas estas personas que tratan de llevar a que todos pensemos lo mismo, que todos hagamos lo mismo, no ha lugar en tu pensamiento. No. Porque aquí hay gente que le quiere imponer, o sea, tú, de momento que tú perteneces a una ideología, se declara inmediatamente tu enemigo. Y te persigue, y te molesta, y te hace funa, como se utiliza ahora, y te hace todo, dejando en claro cuál es la mentalidad
que por ningún lado va por la unión, ni por sino que es un tema personal. Exactamente. Y que de hecho ese nosotros debemos propender a unirnos, a buscar puntos de encuentro dentro de toda la diferencia. Ese es uno de los llamados que a mí me gustaría hacer. Hoy día yo, durante mi candidatura, fíjate que me ha acercado, pese a que a lo contradictorio que pueda sonar, me gustaría explicarlo. Se han acercado a mí varias, digamos, personas del mundo político. Claro. De hecho, tuve una propuesta de partido la cual decliné porque no va con mis convicciones. Por supuesto. Y lo interesante que me parece es las ganas que tiene todo el mundo de participar y aportar, aun cuando sean del mundo político, pero ellos depurando siempre ese aspecto, porque dicen es necesario que nosotros nos encontremos, ¿ya? A nivel comunal, a nivel distrital, a nivel provincial. Entonces, hoy día vemos que la participación ciudadana es alta y que por lo tanto esta participación, y eso es lo que yo llamo a la gente, y por eso les digo, hoy día es importante informarse, ver de dónde se informan, es decir, cuáles son las fuentes para informarse, porque por ejemplo yo tengo redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pero por ejemplo Twitter no es una red que aporte mucho, yo lo encuentro que es tremendamente ofensiva, es muy violenta, sin embargo igual la uso para difundir, entonces es importante que la gente hoy día trate de un poco separar la paja del trigo. Y te voy a comentar algo que me parece a mí interesante de mencionar. Una de las propuestas mías es que nosotros somos un Estado plurinacional, ¿ya? Tenemos existe una universalidad muy rica en nuestro país y que lamentablemente la gente no conoce mucho. Por ejemplo, solo de pasada no voy a mencionar el reconocimiento de los pueblos originarios. Tú hoy día dices pueblo originario mapuche. Sí, mapuche, pero también hay otros pueblos originarios que también, de acuerdo a los últimos censos, han tenido una participación importante en el país. Por ejemplo, en el norte nosotros tenemos una población importante que es afrodescendiente, que hoy día no va a tener reconocimiento en la Constitución y que no obstante ello igual están participando ellos en este proceso, y a mí es quizá la primera vez que puedo interiorizarme tanto acerca de nuestros orígenes afrodescendientes. Entonces, yo creo que si nosotros no hubiésemos vivido este proceso constitucional y no nos hubiésemos rodeado con otra gente que tiene otra realidad y otros problemas, temas así de importantes no hubiesen salido. ¿Sabes tú, Jorge, que nosotros somos la única constitución a nivel latinoamericana que no tiene un reconocimiento a sus pueblos originarios? Entonces, eso sí es algo que tiene que cambiar, porque nosotros... De hecho, ese es uno de los puntos claves que habría que analizar y ver... Desde luego, y tiene que haber una protección a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque son identidad para nuestro país, y eso nos define. Entonces, y eso la gente... Ahí comienza todo, ¿no? Ahí comienza, esos fueron nuestros orígenes. Nosotros después fuimos conquistados por una, digamos, raza o etnia europea, pero nuestros orígenes fueron esos. Por lo tanto, cualquier país que se diga que tiene una identidad nacional debe reconocer los pueblos originarios y sacarlo hoy día del mercado a carácter peyorativo que tiene, porque Chile, nosotros somos un país xenofóbico, clasista, racista, y eso a nosotros nos lleva por un mal machista y nos lleva por un mal camino. Sí, muy malo. Si queremos ser desarrollados, tenemos que partir nosotros. Las consecuencias las estamos viendo en todo el diario vivir, las cosas que ocurren, cosas terribles, nos enteramos de feminicidios, nos enteramos de injusticias que ocurren con ciertas etnias, ¿no es cierto?, ciertos grupos, la lucha de clases que se ha existido por mucho tiempo. Entonces, bueno, ha sido súper interesante conversar contigo. Vamos a tener más tiempo, en realidad, en honor al tiempo. Siempre nosotros queríamos, como medio de comunicación, que te conocieran. Muchas gracias. Que la gente supiera el planteamiento que tú tienes frente a esto. Debo decirlo a mis auditores, porque ella y no otras personas, bueno, tendremos tiempo a lo mejor, pero... Desde mucho tiempo yo voy leyendo redes sociales y me llamó mucho la atención tu trabajo, tu planteamiento. Y de las cosas que más me llamó la atención es tu 100% independencia. Sí. Eso es lo que a mí realmente... Aún con el costo que tenga, estoy dispuesta a asumirlo. Bueno, es que uno en la vida tiene que asumir costos, siempre. La gente que me conoce sabe perfectamente que yo he asumido varios costos, pero esta radio es de puerta abierta, muy por el contrario lo que piense muchos grupitos de que aquí en esta radio todo el mundo tiene cabida, está claro, y son clientes de la radio en su mayoría. Y te lo agradezco, Jorge, porque yo esta batalla independiente es difícil, la verdad, pero tampoco voy a llorar porque las reglas del juego son así y yo he generado mis propios medios de comunicación. Y por lo difícil que es, quisimos darte este espacio. Y fíjate que el respaldo de la gente ha sido contundente, o sea, ha sido rotundo, a mí me tiene muy feliz, así que vamos a seguir por ese camino, así que invito a toda la gente a seguirme, mis redes sociales son personales, estoy trabajando en una página, pero tengo Facebook, Instagram, en todo me pueden encontrar como Evelyn Echagüe Pavés.
porque hay que partir por casa, por lo tanto reconozco a mi madre y a mi padre, mi familia. Aproveche de despedirse mientras tanto aquí, porque la están mirando ahí. Así es que doy muchas gracias, agradezco estos espacios de difusión y hago también un llamado a los otros medios de comunicación a que también se abran. Yo sé que esto también es un negocio, pero creo que es un compromiso social, así que muchas gracias. En los negocios siempre hay espacio y hay cabida para muchas cosas, así que no todo es negocio. Así es que, Evelyn, a ver, conversamos con Evelyn Echagüe Pavés, para que no lo olviden, 100% independiente, como le digo yo, y es súper interesante que ustedes puedan acercarse. Me decías tú que estás por las redes sociales, todo. Hay otros temas que no he podido hablar. Yo obviamente soy promotora de materia de agua, en materia medioambiental, descentralización, así que me gustaría invitarlos a que se informen. Sí. Así que agradecido, requehuana de nacimiento, ¿no? Sí, de nacimiento. La familia, todo allá. Y de hecho volví, después de estudiar Derecho, hice mi práctica en San Vicente y vivo actualmente en Requehua. Mire qué bueno. Sí. Encantado de haber conversado contigo. Muchas gracias, Jorge, Evelyn Echagüe Pavés, precandidata, me dijo delante que le pusiera precandidata independiente, constituyente, ¿no es cierto? Candidata constituyente, y nos pareció interesante poder conversar con ella. Así es que vamos a seguir pendientes de cómo va la cosa, pues, Evelyn. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros seguimos al ritmo de la mañana.